revelado. El increíble secreto de Cinderella, un amor oculto que transformó su vida por completo. Elena se encontraba en el rincón de la sala, observando cómo las risas y las conversaciones de la alta sociedad flotaban en el aire. Su madre, la costurera que había sudado cada día para poner comida en la mesa tras la muerte de su padre, sonreía a su alrededor, ajena a la tormenta que se avecinaba en el corazón de su hija. Lo que nadie sabía era que la vida de Elena giraba en torno a un amor prohibido, Samuel, un joven ingeniero de una familia prominente. Por los caminos de los recuerdos, Elena podía evocar la voz de su abuela, quien siempre decía que la poesía era el refugio del alma. Sin embargo, tras sus palabras, una sombra de inseguridad se posó en su ser. Ahora, en medio de aquellas elegantes personas, su secreto la devoraba, escribir poemas sobre Samuel, el hombre que iluminaba sus días pero que, a la vez, la hacía sentir insignificante. En sus versos, ella podía encontrar valor, pero el mundo real se le antojaba un abismo insalvable. Elena dudó. Un dilema moral la atormentaba, debía seguir ocultando sus sentimientos, abrazada a la seguridad de su vida familiar, o arriesgarse a ser el blanco de miradas despectivas al revelarse como la soñadora que había ocultado su pasión. Mientras fumaban en el aire las palabras de aquellos quienes hablaban de privilegio y éxito, ella se preguntaba si valía la pena luchar contra esa corriente que la mantenía atada. Cuando la invitación a la noche de poesía llegó como un susurro entre el barullo de la fiesta, su corazón dio un brinco. Este sería su momento, la oportunidad de mostrar al mundo que, a pesar de sus orígenes, tenía voz. Pero la presión aumentaba con cada latido. Al recitar uno de sus poemas, sintió como la mirada de Samuel penetraba en su ser, desnudando su vulnerabilidad, llenándola de esperanza, pero también de miedo. El eco de sus palabras vibraba en la sala, sintiendo como todos los ojos estaban sobre ella, pero el temor del juicio acechaba como un fantasma. La inseguridad se entrelazaba con su anhelo, y todo parecía confluir en una tensa sinfonía de emociones. Cuando terminó, sintió que el aire se le escapaba, como si cada palabra pronunciada hubiera dejado escapar un trocito de su alma. Las expectativas de su entorno, como sombras amenazantes, comenzaron a surgir tras de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Elena sintió que sus sueños se diluían al contemplar el brillo de los ojos de Samuel, quien parecía contemplarla por primera vez. Pero esa misma intuición se extinguió al cruzar miradas en ese instante donde la ilusión del amor se enfrentaba a los cimientos de la realidad. La mirada de él era un refugio y su una prisión. Podía sentir la presión de su familia en el aire, la necesidad de complacer, la culpa por sus propias ambiciones. La angustia crecía en su pecho al recordar la simpleza de su existencia frente a la riqueza de su familia. La batalla que libraba en su interior se intensificó cuando Samuel se acercó, intentando deshacer la distancia emocional que lo separaba. Sin embargo, lo que comenzó como una suave conversación se tornó en un enfrentamiento emocional, donde se dieron cuenta de que ambas familias eran muros, pero que sus propios miedos también los mantenían cautivos. Las inseguridades, los sueños silenciados y el deseo de escapar de esa trama familiar los unían en una red de dudas que amenazaba con atraparlos. Justo cuando todo parecía tomar forma, un grito resonó en la distancia, trayendo consigo la frialdad de la realidad y arrastrando a Elena de vuelta a la vida que tanto había anhelado dejar atrás. ¿Sería ese el instante suficiente para cambiar su destino, o acabarían siendo solo dos almas atrapadas en un juego de miradas? La vida de Elena estaba a punto de transformarse. Elena se encontró perdida en sus pensamientos tras la confrontación con Samuel. La oscuridad del rincón donde se refugiaba parecía envolverse en sus dudas, un eco de la confusión que atravesaba su mente. Mientras las risas y los aplausos se desvanecían a su alrededor, una pregunta persistente emergía entre las sombras:
¿Cómo podría encajar su poesía y su amor en un mundo que parecía destinado a separarlos? Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de que estaba viva y ansiosa por escuchar su propio deseo. Sin embargo, la voz crítica de su mente no tardó en hacer eco: no eres suficiente. Esa frase, quizás infundida por su propia inseguridad, reverberaba con cada pulsación. Elena sabía que su talento como escritora era innato, había dedicado años de esfuerzo a perfeccionar su arte. Pero, ¿era realmente valioso en el contexto que la envolvía? La noche había traído consigo no solo un temor a ser juzgada, sino también la inquietud de no ser comprendida. Se preguntó si podría seguir escribiendo, si alguna vez podría lanzar sus versos al mundo sin sentir que estaban atados a su propia tristeza. Aquella noche, había vivido ambos extremos, la euforia de la creación y la agonía de la inseguridad, lo cual la llevó a un punto decisivo. En los siguientes días, Elena se sumió en un mar de reflexiones. Las horas se deslizaban sin rumbo, y la presión de elegir un camino se volvió casi insoportable. Con cada poema que escribía, se sentía más atrapada entre sus sueños y la realidad que la rodeaba. En ocasiones, su pluma la guiaba hacia un territorio seguro, un refugio donde podía explorar la posibilidad de una vida diferente, pero cada verso también la recordaba constantemente de sus limitaciones. Un día, mientras caminaba por un viejo parque que la conectaba con sus recuerdos de infancia, tuvo una epifanía. La poesía no debería ser solo un escape, pensó, podía ser una herramienta de lucha. Decidió que debía abrazar su amor por Samuel, no como una debilidad, sino como un signo de su valentía. Pero este nuevo enfoque requería que enfrentara no solo las expectativas familiares, sino también los murmullos disimulados de la alta sociedad que la rodeaba. Con este renovado sentido de propósito, Elena delineó un plan. Decidió organizar una lectura de poesía en la misma sala donde había tenido su debut. Esta vez no solo buscaría validar su voz, también quería desafiar a los que la habían menospreciado, confrontar sus temores en público y, en última instancia, liberarse. Pero en medio de esta preparación, la sombra de Samuel seguía presente, era la única presencia que podía motivarla, aunque también representaba su miedo más profundo. Con el día de la lectura acercándose, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su pecho. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que su lucha no era solo una batalla contra los demás, sino una confrontación más importante, un diálogo interno sobre quién era realmente y quién podía llegar a ser. Esa noche, mientras se preparaba frente al espejo, el reflejo de Elena se veía diferente, más fuerte, más decidida. Sin embargo, una nueva incertidumbre comenzaba a asomarse. ¿Sería capaz de soportar la presión que vendría tras abrir su corazón al mundo? La posibilidad de que Samuel estuviera entre el público la llenaba de nervios y esperanza. Al salir de su casa, una pregunta la asaltó: ¿estaba lista para el camino hacia su verdadera identidad? Con cada paso que daba, la carga de su valentía se volvía más palpable. La noche prometía sorpresas, giros inesperados y una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Estaba a punto de descubrir que el amor tiene el poder de transformar, para bien o para mal. ¿Estaría lista para enfrentar todo lo que el destino le tenía reservado? Elena se detuvo un instante en el umbral de la sala. El murmullo de la multitud resonaba a través de la puerta, como un eco que invitaba y desafiaba a partes iguales. Este escenario, aquel que alguna vez había sido su cuna de sueños, se sentía ahora como un campo de batalla. Sintió que la presión de las miradas pesadas caía sobre su piel, como si cada uno de los presentes estuviera haciendo un juicio anticipado de su valor. Respiró profundamente y entró. Las luces cálidas iluminaban un rostro familiar en la multitud: Samuel, con esa sonrisa que podía calentar el rincón más frío de su ser. Sin embargo, en lugar de consuelo, su presencia lo transformó todo en un espectáculo de emociones contradictorias. ¿Por qué había acudido? ¿Estaba ahí para apoyarla o para juzgarla? Mientras su mente divagaba, Elena se dirigió al escenario. El micrófono parecía un monstruo voraz, pero era el momento de demostrarle a todos, y a sí misma, de que estaba hecha. Se preparó para leer un poema que había escrito específicamente para esta noche, un tributo a su creciente valentía,
a su amor por Samuel y a la lucha interna que había develado. Un poema que quería que resonara no solo en sus oídos, sino que reverberara en sus corazones. A medida que comenzó a recitar, las palabras salieron de ella como ríos de lava, ardientes y purificadoras. Cada estrofa era una forma de autoafirmación, un desafío a la voz que había estado merodeando en su cabeza como una sombra. Sentía que sus nervios se transformaban en fortaleza, mientras su voz adquiría un tono cada vez más seguro. Pero cuando llegó al clímax de su poema, sintió que un silencio antinatural invadía la sala. La sorpresa se reflejó en los rostros de algunos asistentes y el ceño fruncido de otros. Esa reacción imposible de ignorar se asemejaba a un balde de agua fría. Este era su momento de verdad, no estaba dispuesta a dejar que sus inseguridades dominaran la narrativa. De repente, desde la parte trasera de la sala, un aplauso surgió. Ara Samuel, sus ojos brillaban con un apoyo incondicional. Esa sencilla acción fue un salvavidas, desatando un torrente de confianza que la empujó a seguir adelante. Pero la apoteosis de su lectura también había eclipsado un aspecto crucial. Durante el último verso, un grupo de críticos que había despreciado su trabajo la observaba con desprecio. Las miradas llenas de desdén caían sobre ella como dagas. Al finalizar, Elena sintió una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. No era el aplauso generalizado lo que buscaba. En ese momento, lo que realmente importaba era su liberación personal. Pero la vida que había imaginado no se asemejaba en nada a lo que acababa de enfrentar. En su búsqueda de autenticidad, una pregunta emergió: ¿podía realmente enfrentarse a aquellos que la desafiaban, sin defraudar su esencia? Un par de sonrisas eran suficientes para encender su valor, mientras que el escepticismo de otros la asediaba como un eco persistente. Estaba decidida a no dejar que el miedo definiera su camino, aunque no podía negar que el juicio ajeno la afectaba de maneras sutiles. El aplauso finalmente se desató, pero no en la magnitud que había imaginado. Muchos aplaudieron, pero otros permanecieron en silencio, lo cual la obligó a confrontar la realidad de su elección. En ese instante de revelación, comprendió que su camino hacia la aceptación, tanto personal como social, sería un proceso largo y sinuoso. Alarmada por la dualidad del éxito y el rechazo, su mente regresó a Samuel. Su presencia era una mezcla de apoyo y complicidad, pero su mirada escondía un misterio que comenzaba a inquietarla. ¿Cuál era el secreto que había estado guardando? ¿La reconciliación estaba en sus manos o en su corazón? Al bajar del escenario, su corazón latía con fuerza. Había dado un paso adelante, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Su camino hacia el autodescubrimiento prometía ser intenso, transformador. Mientras se adentraba en la multitud, una certeza emergía: era el momento de confrontar no solo a sus críticos, sino también a su propia vulnerabilidad. El próximo paso, emulando su propia poesía, se presentaba lleno de sombras y luces, y un reto inminente comenzaba a formarse. La pregunta ahora no era solo sobre el amor, sino sobre la verdad que deseaba vivir. ¿Podría desnudarse ante sí misma y ante Samuel, sin perderse en el proceso? La noche aún tenía secretos que revelarle. Elena se mezcló con la multitud, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Los ecos de su poema aún flotaban en el aire, mezclados con aplausos y murmullos críticos. Lo que había sido un triunfo personal se había transformado en un campo de dudas, cuestiones que rebotaban en su mente como bolas de pinball. Entre las risas y las expresiones de incredulidad, decidió que era hora de aclarar lo que sentía, tanto ella como sus críticas. Antes de dar un paso más, se detuvo en un rincón apartado, el calor de las luces inundando su piel, pero el frío del miedo cerrándole el pecho. Aquí, alejada de los rostros que la cuestionaban, decidió despojarse de toda duda. Presionó sus manos contra el borde de un mueble cercano y respiró hondo. Había descubierto una fuerza en sus palabras, una voz que resonaba con autenticidad, pero el eco de los escepticismos externos amenazaba con ahogar su nuevo propósito. La necesidad de crecimiento era inminente. No solo se trataba de reclamar su espacio como poeta, sino de desarrollar su carrera, vislumbrar un futuro que no estuviera construido sobre las expectativas ajenas. Quería explorar su esencia, lo que verdaderamente la movía. El escepticismo se transformó en un impulso,
había que hacer una investigación profunda sobre sí misma. Elena sacó su cuaderno y una pluma. Comenzó a plasmar ideas, indagando sobre sus sueños, sus temores y su deseo de romper las cadenas invisibles impuestas por los críticos. Comenzó a escribir, tal como lo había hecho en su poema, pero esta vez en un tono de autoexaminación. Las palabras fluyeron como un río desbordado, cada línea una revelación. Cada oración la acercaba más a la esencia de quién era y quién quería ser. Mientras escribía, recordó las veces que había dejado que el miedo dictara sus decisiones, como había renunciado a oportunidades por lo que otros pudieran pensar. Con cada palabra, esa historia oscura se delineaba más nítidamente, y surgió una determinación profunda, no se dejaría arrastrar por las sombras del fracaso ajeno. Los ojos que la miraban con desprecio no definían su valor. La figura de Samuel apareció en su mente. Recordó su apoyo en la sala, pero también la pensativa mirada que había llevado consigo. Decidida a enfrentar todas las facetas de su vida, ella necesitaba hablar con él, no solo sobre lo ocurrido en el escenario, sino sobre su relación, sus temores y también sobre sus aspiraciones. ¿Estaba dispuesto a explorar junto a ella en esta travesía de autodescubrimiento? Cuando decidió buscarlo, no pudo evitar una mezcla de ansiedad y anticipación. La conversación que se avecinaba prometía ser crucial. Sería la primera vez que se abrirían sobre sus respectivas vulnerabilidades, una experiencia que podría transformar su relación. Sin embargo, su mente también le advertía de los riesgos, si no conectaban en este nivel profundo, las tensiones podrían intensificarse. La dualidad del amor y la verdad pendía en el aire, y ella anhelaba desentrañar el secreto que entrelazaba sus corazones. Al dejar el rincón, su corazón latía con fuerza, pero había un brillo nuevo en sus ojos. La noche había sido un portal hacia la introspección, y su camino a seguir ya no podía basarse en la aprobación externa. Elena estaba lista para enfrentar no solo a sus críticos, sino también a sí misma y a Samuel. Este momento se convertía en su historia, y estaba decidida a escribirla con tinta indomable. Mientras se dirigía hacia la salida, sintió que el siguiente paso era crucial. El verdadero desafío sería no solo comunicarse con Samuel, sino también tener el valor de abrir su corazón de una manera que nunca había hecho. El momento de la verdad la aguardaba en algún lugar oscuro, y no podía temerle más. Pero, ¿qué descubriría al final de ese diálogo? ¿Sería la revelación el comienzo de una nueva Elena o la evidencias de un amor que ya no sería lo mismo? Un suspiro de determinación salió de los labios de Elena mientras cruzaba el umbral de la sala. La agitación en su pecho había empezado a asentarse, y a medida que los ecos de su poema se desvanecían, su mente empezaba a concentrarse en la conversación que estaba a punto de tener. Había un propósito en su andar, ahora sabía que cada palabra, cada pensamiento, sería un ladrillo más en la construcción de su futuro. A medida que se acercaba al rincón donde siempre encontraba a Samuel, su mente hacía un recorrido por los momentos compartidos. Habían tenido su cuota de complicidad, pero también de malentendidos. Quizás, pensó, esta era la oportunidad perfecta para redefinir su conexión. No se trataba solo de él, sino de ella misma, de quien había llegado a ser. Hablar con él significaba también abrirse, desnudarse ante sus propios temores. Al fin y al cabo, la vulnerabilidad es un acto de valentía. Al encontrarlo, sus ojos se encontraron en un instante que pareció suspendido. La chispa de lo familiar dio paso a la tensión de la incertidumbre. Samuel sonrió, pero había un rastro de preocupación en su rostro. Elena sintió un escalofrío y, sin dar espacio a la duda, rompió el silencio. La voz temblorosa pero firme salió de sus labios: necesitamos hablar. Samuel asintió, su expresión indicaba que estaba preparado para escuchar. Sin embargo, la sombra del miedo se asomaba en el rostro de Elena. Las preguntas sobre cómo sería la conversación la invadieron. ¿Sería capaz de expresar lo que realmente sentía? ¿Podían las palabras cambiar la dirección de su relación? Empezaron a intercambiar ideas. Habló de su poema y del torrente de emociones que lo había acompañado. Describió cómo cada rima y cada verso habían tratado de liberar algo cautivo en su interior. La emoción en su voz resonaba con la intensidad del momento, mientras Samuel la miraba, cada vez más atento.
Siempre te admiré por tu sensibilidad, dijo él, rompiendo la atmósfera densa de dudas. Esa frase hizo que una ola de calidez la invadiera. Era para Elena un reforzador tácito de su propio valor. Siguió relatando su proceso de autoexploración, de cómo había decidido rechazar el espectro del miedo y las expectativas ajenas. Samuel escuchaba, sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y desconcierto. Sin embargo, en algún momento, la conversación se tornó más profunda. Elena sintió que había llegado el instante crítico, ese donde la vulnerabilidad se enfrentaba a la posibilidad de la ruptura. Me he dado cuenta de que estoy en un punto en el que necesito saber qué hay entre nosotros, y lo que realmente quiero, expuso con seriedad. Samuel hizo una pausa antes de responder, y ese silencio pesado se convirtió en un laberinto de incertidumbres. ¿Compartía él el mismo deseo de explorar su conexión más allá de lo superficial? En su mirada, podía percibir el conflicto entre la necesidad de abrirse y el miedo a perder algo valioso. Mientras la conversación se desarrollaba, Elena exploraba sus propios límites. Buscaba entender si Samuel estaba dispuesto a salir de la zona de confort. Si ambos querían crecer juntos, tendrían que enfrentar desafíos, tendrían que ser honestos, incluso con sus propios demonios. El paralelo entre su desarrollo como poeta y su vida personal era cada vez más evidente, una mezcla de creación y destrucción que requeriría valentía. Eres una inspiración, susurró Samuel, y esos términos resonaron en su alma como un eco de lo que había estado buscando. Sin embargo, mientras esas palabras se deslizaban por la atmósfera entre ellos, una parte de Elena cuestionaba si eso era suficiente. La conversación continuaba, imparable, pero había una inquietud latente. ¿Eran solo palabras vacías o el inicio de algo más profundo? La vulnerabilidad estaba al borde, y el destino de su relación pendía de un hilo. Elena se dio cuenta de que no solo se trataba de lo que Samuel pudiera ofrecerle, podía ser también un refugio donde fortalecer su propia identidad. ¿Qué sucedería? ¿Entonces si sus aspiraciones y sueños chocaban? Con cada pregunta que se hacía, la presión aumentaba, y una sombra de incertidumbre la atravesaba. La conexión entre ellos era inminente, pero las decisiones que estaban a punto de tomar podrían cambiarlo todo. Habría un desenlace donde el amor y el crecimiento se entrelazaran o terminarían separándose en su búsqueda gutural de autenticidad. Mientras la conversación se tornaba introspectiva, el aire se volvió más denso, marcando el inicio de un nuevo capítulo no solo en su relación, sino en la historia misma de Elena. Una revelación aguardaba, una verdad anhelada por descubrir. ¿Qué tanto estaban dispuestos a arriesgar para no solo permanecer juntos, sino también convertirse en mejores versiones de sí mismos? Elena había sentido muchas veces que la vida enfrentaba a las personas con decisiones que determinaban su camino. Sin embargo, ese instante con Samuel iluminaba un nuevo horizonte. A medida que las palabras fluían entre ellos, se daba cuenta de que su viaje de autoexploración era más profundo de lo que había imaginado. Dentro de ella, un fuego creciente alimentaba su deseo no solo de ser comprendida, sino de convertirse en la persona que siempre había anhelado ser. Samuel, comenzó, su voz firme, debemos ser sinceros el uno con el otro. No solo de lo que sentimos, sino de lo que realmente queremos de esta relación. El peso de la verdad abría un abismo entre ellos, y mientras hablaba, sentía que su propio deseo de autenticidad resonaba más fuerte que sus miedos. La última conversación había dejado a Samuel meditando, con la mirada perdida en sus propios pensamientos. Elena notó cómo su expresión se tornó grave, cargada de incertidumbre. No era solo una prueba para la pareja, era también un desafío personal para ambos. El sentido de responsabilidad se instaló en el corazón de Elena, no podía dejar que esta oportunidad se desvaneciese en una maraña de dudas. Luchando con la desconfianza interna, recordó las veces en que el miedo le había robado el aliento. La poesía me ha mostrado caminos que nunca pensé que podría tomar, compartió, como si cada verso liberara un tanto de su incertidumbre. Fui capaz de expresar lo que sentía, lo que ansiaba, y ahora estoy aquí transformando esas palabras en acción. Samuel, quiero que hagamos lo mismo. El apoyo emocional de Samuel había sido fundamental, pero también había un sentimiento de dependencia en su conexión que la inquietaba.
En el fondo de su ser, Elena sabía que su desarrollo personal no podía depender únicamente de alguien más, debía encontrar sus propias raíces, su razón de ser. ¿Qué tal si hacemos una lista?, sugirió ella de repente, inspirada. Una herramienta sencilla, pero potencialmente transformadora. Podríamos anotar nuestras metas, aquellas que anhelamos y que nos harían sentir completos, por separado y juntos. Así podremos ver si realmente nuestros caminos pueden entrelazarse. Samuel pareció sorprendido, pero la luz de su mirada comenzó a reflejar una curiosidad renovada. Eso me parece interesante. Pero, ¿y si nuestra lista muestra que no podemos avanzar de la mano? La pregunta quedaba flotando en el aire cargado de ansiedad y expectativa. ¿Qué pasaría si las metas de cada uno eran divergentes? Esa era una posibilidad que, al mismo tiempo que le aterraba, la entusiasmaba. Su vida no podía estar definida por el temor a la ruptura. Entonces, será un éxito de todos modos, respondió con una sonrisa. La noción de que, independientemente de cómo resultara la conversación, cada uno aprendería y seguiría creciendo, le daba fortaleza. Al fin y al cabo, estaba descubriendo que una relación enraizada en la autenticidad no solo fortalecería su conexión con Samuel, sino también su vínculo consigo misma. Con cada palabra que compartían, la atmósfera se despejaba y se llenaba de potencial. Mientras comenzaban a esbozar sus deseos y aspiraciones, Elena no podía evitar sentir que había dado un paso significativo hacia la construcción de su propia identidad. Este era un acto tangible de autodescubrimiento. El encuentro avanzaba hacia una dirección cada vez más emocionante, pero también estaba lleno de incertidumbres. Aunque el diálogo se desarrollaba de forma constructiva, una inquietante pregunta persistía en su mente. ¿Qué sucedería si Samuel y ella no compartían el mismo futuro? Lo que había empezado como una conversación sobre su relación se transformaba en un viaje hacia la esencia de cada uno, una travesía que, aunque llena de riesgos, prometía ser reveladora. De repente, el ambiente que los rodeaba pareció volverse más intenso, como si el aire mismo respondiera a sus palabras. Lo que estaba en juego se palpaba en sus corazones, la posibilidad de un nuevo comienzo o de una despedida dolorosa. Mientras sus manos empezaban a bosquejar ideas en una hoja, Elena sintió que había un hilo conductor entre sus sueños y la realidad, uno que no podía romperse. Sin embargo, en la profundidad de sus pensamientos, una preocupación emergió de la sombra. ¿Estaría lista para los resultados de esta exploración? La pregunta ardía en su mente, una duda que ni siquiera su poesía había podido disipar. Finalmente, mientras la conversación tomaba nuevos giros y el futuro sobrevolaba con incertidumbre, una pregunta inquietante se instaló en su conciencia. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? Con cada nuevo verso que se escribía entre ellos, no solo se definía su relación, sino también el destino del alma de Elena misma. Estaba clara que, independientemente del resultado, el verdadero desafío había estado apenas comenzando. El peso de la hoja en blanco compartida entre ellos parecía un símbolo palpable de su vulnerabilidad. A medida que Elena trazaba las líneas de sus sueños en el papel, se cuestionaba cada palabra que escribía. ¿Eran sus aspiraciones genuinas o simplemente ecos de lo que había escuchado a lo largo de su vida? Una calma tensa la invadió cuando sus pensamientos comenzaron a tomar forma, pero también surgió la incertidumbre de si las declaraciones de amor que había compartido con Samuel podrían mantenerse firmes ante la verdad cruda de sus aspiraciones individuales. Empecemos por lo esencial, dijo, su voz temblando ligeramente. Primero, quiero escribir sobre mis metas profesionales. Siempre he querido ser una escritora publicada, algo que ahonda en mi identidad desde que tengo memoria. Sintió que la declaración se impregnaba en el aire como una revelación. Samuel la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Eso es increíble, Elena. ¿Y qué te detiene? Preguntó, su tono revelando un interés genuino. La respuesta vino con un susurro de duda. El miedo, quizás. A veces siento que el arte es una forma de ser visto completamente, y naturalmente me aterra. La confesión salió de su ser como un grito silencioso. Era un riesgo que no había tenido la valentía de convertir en acción.
¿Y si te apoyamos mutuamente en este tipo de riesgos?, sugirió Samuel, su voz firme, llenando el aire con un matiz de unión. No solo me gustaría que encontrases tu voz, sino que eso nos beneficia a ambos. Si estás dispuesta, también podría explorar mis propias aspiraciones. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Esa simple idea de trabajar hacia las metas de uno junto a alguien más expandía su mundo, pero también insinuaba la sombra de sus propias incertidumbres. ¿Sería esta la apertura que necesitaban ambos para las verdades que eventualmente podrían separarlos? Mientras discutían sus deseos, el ambiente se cargaba de un aire electrizante de posibilidades. Elena comenzó a vislumbrar no solo su propia identidad como escritora, sino también cómo podría contribuir a una conexión más fuerte con Samuel. Una idea germinaba dentro de ella: quizás la verdadera visión de su futuro no debía limitarse a ser una extensión de la vida de Samuel, sino una expansión de su propia existencia. Al llegar al final de la lista, Elena miró hacia Samuel y preguntó: ¿cuáles son tus metas, Samuel? ¿Qué deseas alcanzar en la vida? La pregunta estaba cargada de significado, como si el eco de sus esperanzas se entrelazara con los sueños de su compañero. Él respiró hondo, su expresión tornándose introspectiva. He pensado en crear una plataforma para artistas emergentes, un lugar donde las voces como las nuestras puedan ser escuchadas. Pero también tengo miedo de no ser suficiente. En sus ojos, Elena vio un reflejo de sus propias inseguridades. Aquel deseo, tan noble y ambicioso, estaba a la vez arriesgado y vulnerable. Quizás ambos estamos tratando de llenar un vacío que hemos sentido desde hace tiempo, sugirió ella suavemente. Esta idea resonó con fuerza en su interior, como un destello de entendimiento. La verdad de su conexión estaba surgiendo, pero también la posibilidad de que los dos no trajeran las mismas dinámicas a la mesa. A medida que se adentraban en la conversación, algo importante se volvía evidente: explorar las metas individuales era tan crucial como discutir las compartidas. Esto les pondría a prueba, pero a la vez prometía un camino de crecimiento. El reloj avanzaba y con cada nuevo descubrimiento, la atmósfera se volvía más densa y electrificada, como si cada idea abriera nuevas puertas y desatara múltiples preguntas. ¿Podrían las ambiciones de cada uno coexistir sin que uno eclipsara al otro? ¿Cómo manejarían juntos las inseguridades que surgían con cada aspiración revelada? La conversación tomó un giro inesperado cuando, de repente, una sombra del pasado cruzó la mente de Elena. Un viejo recuerdo, una amistad rota por la competencia en su momento más vulnerado. Esa experiencia marcó una línea indeleble en su psique, una advertencia sutil sobre los peligros de la cercanía emocional entre personas ambiciosas. La conversación, que una vez comenzó como un simple ejercicio de autodefinición, se estaba convirtiendo en un viaje hacia lo desconocido. Un embrollo de posibilidades, ansiedades y esperanzas, cada uno escribiendo sus propios capítulos en una historia compartida. Sin embargo, la pregunta crucial seguía flotando entre ellos: ¿podrían realmente manejar la verdad de sus aspiraciones sin perderse a sí mismos en el proceso? Mientras las sombras se alargaban en la habitación, Elena sintió que daban un paso más hacia la verdad, pero no sin su atmósfera de tensión. La necesidad de desvelar lo que el futuro traería se intensificaba, y una pregunta inquietante se instaló en su mente: ¿estaban estos caminos realmente destinados a cruzarse, o la búsqueda de sus verdades personales sería lo que finalmente los separaría? La respuesta se sentía más cerca, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. Elena se quedó en silencio después de que la pregunta flotara en el aire. La tensión en el ambiente era palpable, como si cada acción futura estuviera en suspenso, esperando su decisión. Ella sabía que ese momento les proporcionaría más claridad a ambos, pero sentía la presión de su propia vulnerabilidad. En su mente, las palabras comunicación y verdad resonaban con insistencia. Había postergado por tanto tiempo la acción de mirar hacia adentro. La idea de ser simplemente una extensión de las metas de Samuel la había incomodado durante años, como si la incertidumbre fuera una segunda piel que no podía quitarse. Sin embargo, ahora veía que su miedo no solo era el de ser vista, sino de ser creíble. ¿Era capaz de hacer realidad esa visión de sí misma como escritora, un poder que había sentido en los pálidos esbozos de su diario? Creo que necesito un plan, musitó Elena,
sintiendo que el aire comenzaba a fluir nuevamente en sus pulmones. Si realmente quiero ser una escritora, no puedo detenerme aquí. Debo establecer una rutina que me permita escribir todos los días. Tal vez un café local podría ser el lugar perfecto para eso, un espacio que me inspire. Samuel la miró con una mezcla de asombro y aliento. Eso suena estimulante. Puede que viniendo a esa visión tengas una nueva perspectiva sobre lo que estás creando. Y si quieres, podríamos programar sesiones de escritura juntos. Sería una forma de apoyarnos mutuamente, sugirió, mientras sus ojos iluminaban con el brillo de la posibilidad. Elena sintió una chispa encenderse dentro de ella. Esa conexión no solo podía ser fortalecedora, sino liberadora. Pero, al mismo tiempo, una parte de ella se sintió escéptica. ¿Acaso era correcto abrir su vulnerabilidad a otra persona a este nivel? Un impulso de resistencia surcó su mente, la experiencia del pasado había dejado cicatrices que la empujaban a protegerse. En un esfuerzo por conjurar la inseguridad que asomaba, Elena tomó un respiro profundo, centrándose en el presente. Quiero ser honesta contigo, Samuel. A veces, temer perderme a mí misma en el camino de ayudar a otro es abrumador, admite, sopesando cada palabra. Hay un temor de que me convierta en una parte de tus sueños, en lugar de perseguir los míos. Esa incertidumbre me detiene, y me frustra. Samuel se quedó en silencio, procesando su respuesta. Ella vio que en su mirada se reflejaba una lucha similar. La conexión que habían forjado comenzaba a estar marcada por sus inseguridades mutuales. Sin embargo, algo dentro de él parecía alentarla en lugar de desalentarse. Quizá debamos considerar nuestras aspiraciones como caminos paralelos que se cruzan de forma ocasional, en lugar de pensar que uno tendrá que sacrificarse por el otro. Cada uno tiene sus senderos, pero también momentos en los que pueden compartir el viaje, sugirió Samuel, su voz resonando con empatía. Esa categoría de conexión rompió un poco las cadenas que Elena había estado sintiendo. Elena se sintió empoderada por sus palabras. La idea de ser compañeros en crecimiento, no solo en sueños individuales, sino también en apoyo mutuo, comenzó a tomar fuerza en su mente. Con un renovado sentido de propósito, decidió que era el momento de llevar sus ambiciones a la acción. Sin embargo, sus pensamientos se tornaron oscuros al recordar que esa misma lucha de ambiciones había quebrado una amistad en su pasado. Debería ser consciente de cómo equilibrar su creatividad y sus relaciones, pues una no debía consumir a la otra. El impulso de seguir adelante la llevó a anotar en su hoja en blanco varias acciones concretas, establecer un horario de escritura, buscar talleres literarios, y finalmente, no dejar de comunicar sus inquietudes y progresos a Samuel. Cuando terminó de escribir, sintió que el peso de la hoja se había transformado. Había dejado de ser solo un símbolo de vulnerabilidad para convertirse en un lienzo de posibilidades. Sin embargo, una sombra de duda seguía al acecho en su mente. La conexión que había empezado a formar con Samuel era prometedora, pero también estaba cargada de incertidumbre. Las cicatrices del pasado dejaban huellas, y aunque la escritura estaba tomando un nuevo rumbo, una parte la instaba a detenerse para evaluar el futuro. Mientras se miraban, Elena supo que la siguiente conversación sobre sus aspiraciones no sería solo un mero intercambio de deseos. Había una profundidad en su conexión que debía ser examinada, un entrelazamiento de sus caminos que invitaba a la reflexión. ¿Podría realmente equilibrar la búsqueda de su voz sin perder la conexión con Samuel? El silencio entre ellos se volvió denso al vislumbrar un nuevo reto, enfrentar el hecho de que, al buscar sus propios sueños, ya no podrían ignorar las heridas del pasado. Las preguntas que emergían de ese encuentro eran cruciales. Sería un viaje lleno de incertidumbre y revelaciones, pero su determinación estaba comenzando a prevalecer. Sin embargo, una pregunta se dibujaba en su mente: ¿qué revelaciones dolorosas surgirían al explorar juntos sus caminos? La luz de su futuro parecía despejarse, pero los umbrales de su historia compartida estaban apenas comenzando a revelarse. El café local se convirtió en el refugio donde Elena comenzaría a tejer su relato, un espacio lleno de matices y sonidos que estimulaban su creatividad. En ese rincón, el aroma del café fresco y el murmullo de conversaciones ajenas proporcionaban el ambiente ideal para dejar volar su imaginación.
La idea de establecer una rutina de escritura se convirtió en un acto casi sagrado. Decidió que cada mañana, en lugar de dejarse llevar por la inercia del día, dedicaría al menos una hora a llenar páginas en blanco con sus pensamientos, sus miedos y sus aspiraciones. Samuel se mostró entusiasta, y aunque sus encuentros al principio eran simples intercambios de ideas, pronto se transformaron en sesiones profundamente introspectivas. Compartían historias, desnudaban sus inseguridades y reflexionaban sobre sus pasiones. Sin embargo, cada vez que Elena se sentaba frente a su hoja en blanco, un eco del pasado la asediaba. Recordaba la vez que también había intentado escribir con otra amiga, y cómo esa conexión se había desgastado por la competencia y el egoísmo. Las dudas comenzaron a aflorar. ¿Estaría, en esencia, repitiendo el mismo patrón con Samuel? Él había estado allí para apoyarla, pero ¿y si su camino les llevaba a una encrucijada donde uno debía ceder ante el otro? Decidió buscar respuestas y se dio cuenta de que su desafío no era solo artístico, sino también emocional. Con cada palabra que estaba poniendo en papel, su voz empezaba a resonar más fuerte, lo que le daba un poco más de claridad sobre su identidad y su lugar en el mundo. Una mañana, mientras revisaba algunos de sus escritos, una idea brillante la golpeó con fuerza. La historia que había comenzado como un simple ejercicio personal comenzó a tomar forma. Quería escribir sobre la búsqueda de la autenticidad en medio de la confusión de querer complacer a los demás, haciendo paralelo a su propia vida. El sol brillaba a través de la ventana y la iluminación cambia su perspectiva. Decidió que cada capítulo no solo narraría aventuras ficticias, sino que sería una celebración de su lucha interna. Al contar su historia, fue descubriendo conexiones y analogías entre su vida y la de los personajes que creaba. Sus propias experiencias, aunque dolorosas, empezaron a embellecer el texto, dándole profundidad y matices a su voz. La escritura se estaba convirtiendo en su terapia. En este proceso, la sombra del miedo comenzaba a disiparse lentamente, dando cabida a una energía renovada. Sin embargo, algo había comenzado a surgir entre ella y Samuel. Era un lazo misterioso, un tirón emocional que le era difícil de ignorar. Las conversaciones se templaban con una complicidad que rasgaba las barreras que se había construido. Y así, un nuevo dilema surgió dentro de su mente: si el desarrollo de su carrera como escritora y la relación con Samuel continuaban creciendo a este ritmo, ¿podrían ambos caminos seguir paralelos, o inevitablemente se verían obligados a entrelazarse de una forma que pudiese ser destructiva para ella? Elena quedó atrapada en ese laberinto de pensamiento, cuestionando no solo el destino de su escritura, sino también el de su relación con Samuel. Esa conexión, tan intensa y pura en algunas ocasiones, la aterraba, como si cada palabra intercambiada fuera un paso hacia un abismo. Mientras su jornada de escritura la empoderaba, la incertidumbre sobre su vínculo con Samuel le generaba ansiedad por el futuro. Con cada sorbo de café, el dilema se hacía más presente. Ahondar en sus aspiraciones artísticas significaba también adentrarse en el terreno inexplorado de sus emociones. ¿Sería posible vivir lo mejor de ambos mundos, o tal vez debería elegir uno sobre el otro? La siguiente escritura de Elena no solo dependería de sus palabras, sería una autoauditoría de sus sueños, adversidades y deseos ocultos. Podría enfrentarse a sus temores y aceptar que, al buscar su voz, también tendría que confrontar el eco de la conexión que había comenzado a florecer con Samuel. La página en blanco que la esperaba parecía más un campo de batalla psicológico que un espacio de creatividad. La inquietud de su próximo movimiento se apoderaba de ella: ¿debería seguir adelante, arriesgándose a perderse en ese laberinto emocional con Samuel, o jugar a lo seguro, manteniendo las distancias? Una pregunta retumbó en su mente, dejando un aire de inminente desafío: ¿podría ser suficiente su voz sin el eco de su corazón? Elena se sentó en su mesa habitual, el café recién hecho exhalando un aroma que le traía calma. Su corazón latía con una potente energía, un recordatorio de que la vida se había transformado desde aquel día en el que optó por caminar hacia su autenticidad. Mientras observaba a su alrededor, sus pensamientos se volvían claros como el cristal. Había elegido enfrentar sus inseguridades, en lugar de dejar que la incertidumbre la paralizara. Había pasado semanas hilando su historia, cada palabra resultando un nuevo ladrillo en su edificio personal de autoestima.
Se sumergía en el proceso de escritura como si le revelara secretos escondidos de su alma. Allí, encontró el poder de su voz. Cada página que llenaba reflejaba su lucha interna, su deseo de aceptar el amor que tenía hacia Samuel y la necesidad de ser una escritora publicada. Al discutir sus progresos en las sesiones con él, Elena fue descubriendo no solo sus ambiciones, sino también la profundidad de su conexión. Samuel la instó a no negociar su pasión por otro ser humano y juntos llegaron a una realización crucial: su amor y sus sueños podían coexistir. Había una fortaleza en su relación, un respeto por el esfuerzo que cada uno estaba realizando. Una noche, después de una velada productiva en el café, mientras Samuel compartía su visión para la plataforma de artistas emergentes que planeaba lanzar, Elena sintió que el aire entre ellos vibraba con oportunidades. Ella se tomó un momento, sintiendo que esa era la ocasión perfecta para ser completamente honesta. Samuel, quiero hablar sobre nosotros, comenzó, su voz templada por la confianza que había cultivado a lo largo de su viaje. Lo que hemos construido es bellísimo y valoro cada segundo, pero no puedo ignorar que siento un temor al perderme en esta relación. Quiero seguir desarrollándome como escritora y no quiero que eso me separe de ti. Sus palabras estaban cargadas de verdad y claridad. Samuel la miró con atención y, después de un momento de reflexión, asintió. Y yo quiero que sigas brillando, Elena. Creo que hemos encontrado un impulso uno en el otro, pero es fundamental que ninguno de los dos se sienta limitado. Estoy dispuesto a crear un espacio en el que podamos florecer juntos. Sus ojos brillaban con honestidad, reflejando una madurez emocional que la llenó de esperanza. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión, un faro en su camino compartido. Desde ese día, ambos se comprometieron a ser un apoyo en la vida del otro, permitiéndose a sí mismos la libertad de perseguir sus propios sueños y, a la vez, disfrutar del amor que habían cultivado. Con el tiempo, Elena comenzó a asistir a talleres literarios, donde su voz resonó con fuerza y obtuvo reconocimiento. Un día, mientras compartía uno de sus poemas en una lectura pública, sintió que las palabras eran suyas y que, al mismo tiempo, representaban todo lo que había dado y recibido. Las miradas del público se alimentaban de su historia, y esa conexión le otorgó una confianza palpable. Sin embargo, a medida que el éxito empezaba a llegar, la sombra de sus viejas inseguridades no desapareció completamente, todavía era un trabajo diario. Pero al mirar hacia atrás, todo había valido la pena. Su camino hacia la independencia creativa se había visto acompañado por un amor genuino. Había logrado construir un espacio en su vida donde sus aspiraciones y su relación con Samuel fluían, inspirándose mutuamente. Finalmente, al recibir la noticia de que su antología de poemas sería publicada, el corazón de Elena rebosó de alegría. No solo había alcanzado un hito personal, también había conquistado el temido abismo de la duda. En ese momento, comprendió que ser vulnerable no era una debilidad, sino un acto de valentía. Era la combinación de su corazón y su mente lo que había hecho posible su transformación. Se dio cuenta de que el secreto a su éxito, tanto personal como profesional, residía en la autenticidad y la honestidad, tanto en su escritura como en su relación con Samuel. Y al mirar a su alrededor, descubrió que ya no era una soñadora que temía al mundo, era una mujer empoderada, lista para seguir construyendo la vida de sus sueños, con el amor de su vida a su lado. Elena había encontrado su voz, su camino y su lugar en el mundo. Ahora estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia, con convicción y un nuevo sentido de propósito. ¿Y tú, querido espectador? Si este viaje de transformación te inspiró, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que comparten el poder del crecimiento personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.